Javier Ordinola, licenciado, abogado, especialista en Derecho Electoral. Es decir, que tiene toda la experiencia para poder esta mañana hacer docencia, que nos dé una clase de Derecho Electoral para entender. Y una enseñanza que está requiriendo el país, Sí. necesita el país orientación en este tema. Todos los días hay información que confunde respecto a, hombre, estamos hablando de un candidato presidencial. Y que como fue el señor Ricardo expresidente. Martínez, y que es expresidente. Con un nivel de popularidad, guste o no guste, dentro de la población, que genere expectativa. Y se lo digo porque ayer en la tarde, cuando llegué a un punto donde había mucha gente, ya viste, Susan, va a correr Martinelli. Y yo, ¿ah? Ya vi el comunicado. Hasta que tuve que ver el comunicado. Vi el comunicado, pensé que era inteligencia artificial. Realmente tengo que decirlo porque veía a los magistrados un poco raros, pero luego me di cuenta que sí fue un comunicado de ellos. Pero eso me dejó el sinsabor de que la población está muy confundida realmente con lo que está pasando. Ernesto Cedeño en esta mesa, al inicio de este caso, decía: el Tribunal Electoral es quien tiene ahora la última palabra, y si posterga mucho este tema, que ya sabemos que cuál es la decisión final, es mantener en zozobra y angustia a la población panameña. Pero usted conoce las normas, conoce las leyes, y la pregunta directa: ¿puede o no puede correr ya el presidente Ricardo Martinelli? Muy diferente a si su candidatura está en firme. Ok, gracias. Buenos días y bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Sí, definitivamente todo lo que está ocurriendo en torno a la candidatura a la presidencia de la República del señor Ricardo Martinelli está generando mucha confusión. Y está generando mucha confusión, primero porque es un tema inédito. Yo no recuerdo, y quisiera hablar a partir de que el Estado panameño pues tiene elecciones periódicas en donde se respeta la voluntad popular, lo que denominamos la democracia formal, ¿verdad? No recuerdo que se haya dado una situación igual y sobre todo para el cargo más importante del país, que es la presidencia de la República. Esto hay que explicar una serie de cosas para poder dar respuesta, Susan, Hugo, a esta situación que nos tiene un poco complicado. Particularmente siento yo que el Tribunal Electoral tiene que ser muy cuidadoso al momento en que va a proceder con fundamento en el artículo 180 de la Constitución Política. Yo no sé, le voy a decir lo que a mí me transmite el Tribunal Electoral y me preocupa lo que me está transmitiendo. Siento que el Tribunal Electoral no tiene muy claro para dónde va, porque lo primero que nos dijo era que había un proceso, ¿verdad? Y entonces aquí habló el fiscal electoral, también mandó información, él tenía un punto de vista distinto, en fin, sucedió así. Después tuvo que aclarar y decir: cuando venga la notificación, esto lo vamos a atender de una manera rápida, ¿verdad? Fue como más directo, como más claro, ¿no? Con el tema de los debates presidenciales también fue lo mismo. Hey, como que invito al vicepresidente, ya reconocieron, y eso está muy bien, reconocer un error. Invito a un candidato que ahora mismo, a las 8 o 10 minutos de hoy, es candidato a la vicepresidencia, no es candidato a presidente. Entonces lo metió en un debate presidencial, ¿no? Ya corrigieron ese error y aceptaron públicamente, y yo insisto, es correcto, todos cometemos errores, haberlo reconocido. Entonces de pronto ese tema siento que el propio Tribunal Electoral como que no está muy claro. No sé, es la percepción que yo tengo. No sé si usted la comparte o no. Es el comentario que acabo de hacer. O sea, tiene que ser cuidadoso porque no hay en el Código Electoral una norma que establezca que después que yo reconozco una postulación en firme, después que esa postulación ha superado el periodo de impugnación, periodo en donde cualquier ciudadano, cualquier candidato, cualquier partido político puede impugnar una postulación, es un poco complicado
establecer un procedimiento para efectos de, en este momento, sacar al señor Ricardo Martinelli de la contienda electoral. Yo no discuto que el 180 es el por qué Ricardo Martinelli no puede ser candidato, porque en efecto el 180 dice que no podrá ser electo presidente aquel ciudadano que ha sido condenado por delito a más de 5 años de prisión en virtud de una sentencia debidamente ejecutoria. Mire, le voy a hacer una pausa, porque usted acaba de decir algo tan importante, licenciado, que en realidad ahora ya se me terminaron de enredar todavía más los cables. Caramba. Mire la diferencia que usted ha marcado en dos aspectos importantes. Muchos han hablado del artículo 180 de nuestra Constitución, del por qué el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, no pudiera correr. Sin embargo, en nuestro gran código electoral, ni en nuestra Constitución, por lo que le estoy entendiendo, no existe una norma clara que establezca, después de haber pasado, para decirlo en mi lenguaje de una manera más sencilla, los periodos de impugnación y demás de un candidato que ya tiene una candidatura en firme. Entonces ahora, ¿cómo le quito la candidatura en firme? Correcto. Ahí está el detalle de esto, esa línea tan delgada que quizás muchos no entendemos por qué el actuar del Tribunal Electoral en este caso. Es correcto. Hay muchos colegas que han mencionado que el Tribunal Electoral, uno, debe actuar de oficio, y dos, que al tener conocimiento de que la sentencia está debidamente ejecutoriada, debe dictar una resolución administrativa y simplemente sacar de la carrera presidencial al señor Martinelli. Pero nadie explica cuál sería el fundamento legal para, en efecto, yo llegar a aplicar o llegar a la conclusión de que a través de una simple resolución administrativa yo saco al señor Martinelli y listo. No atienden a recordar de que hubo un periodo de postulación. En ese periodo de postulación, pues el señor Martinelli cumplía con los requisitos constitucionales para ser presidente. Se publica en el boletín electoral a finales de octubre, creo que el 31, 1 de noviembre, el listado de las postulaciones que han sido presentadas y se somete a la consideración del ciudadano, del fiscal electoral, de los partidos, de los candidatos, todo ese cúmulo de postulaciones para que puedan ser impugnadas porque claro, no reúnan los requisitos constitucionales para optar por el cargo. Ahora, vence ese periodo de impugnación, nadie presenta impugnación en particular porque la sentencia no estaba en firme. Pasa diciembre, llega enero, el Tribunal Electoral, cumpliendo con disposiciones del Código Electoral, publica todas las postulaciones que están en firme y ahí aparece la postulación del señor Martinelli. Deviene la ejecutoriedad de la sentencia del caso New Business. El señor Martinelli ya no cumple el requisito de no haber sido condenado. Hay que decretar una nulidad de esa postulación. Eso es indiscutible, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo, luego de haber yo reconocido una postulación en firme, lo saco simplemente a través de una resolución administrativa? O sea, y todo... Si pasara eso, si fuera a través de una resolución, se estaría violando alguna norma y quizás esto deja en evidencia las deficiencias que tiene nuestro Código Electoral. Porque como usted lo decía al inicio, este caso es un precedente. Definitivamente que deja en evidencia las carencias de nuestra ley electoral. Porque no le permite al Tribunal Electoral determinar de una manera contundente y en los tiempos hacerlo lo más rápido posible, porque no hay una norma que contemple esa posibilidad. Por eso es que yo, al momento de arrancar la entrevista, pues manifiesto que el Tribunal Electoral tiene que ser muy cuidadoso,
porque no se trata simplemente de decir, bueno, pero es que el señor se quedó sin ese requisito, sino el tema de cómo lo saco. ¿Y qué ocurre? No necesariamente tiene que ser el señor Martinelli, puede ocurrirle a cualquier candidato, y no tampoco porque no cumple con el requisito de no haber sido condenado. Supongamos que en estos momentos surgiera la posibilidad de que un candidato adquirió la nacionalidad de otro estado. Tiene que ser nacional panameño, él tendría sus derechos ciudadanos suspendidos, no pudiera correr. ¿Cómo saca el Tribunal Electoral a ese candidato de la contienda cuando ya lo reconoció en su momento, pasó el periodo de impugnación, lo publicó como candidatura en firme? Entonces, ¿cómo lo saco? Entonces, esas son las carencias que hay, y definitivamente en la próxima Comisión Nacional de Reformas Electorales urgirá tratar de dotar al Tribunal Electoral de la normativa que le permita emitir resoluciones administrativas para poder dar con la realidad y poder sacar de la competencia a una persona que no cumpla en el devenir del tiempo con algún requisito constitucional para el cargo que opta. Ahora, el tema, para dejarlo todavía más claro, indudablemente el señor Martinelli no cumple con la norma constitucional. Así es. Lo que no tenemos es el cómo aplicar la Constitución, para decirlo de forma sencilla, de todo lo que nos ha dicho usted. Así es. A juicio mío es así. O sea, el Tribunal Electoral es un organismo que imparte justicia electoral, justicia administrativa y justicia penal electoral. Aquí estamos viendo la parte administrativa, que guarda relación con el proceso electoral, y que al momento en que un candidato incumple uno de los requisitos, pues definitivamente no puede optar y tampoco podría ejercer el cargo. Ahora, tratándose de un tema constitucional y sabiendo que solo los temas electorales relacionados con la interpretación constitucional se elevan a la Corte, ¿usted ve este tema llegando a ese nivel? ¿El Tribunal Electoral podrá utilizar algún mecanismo? Se han inhabilitado antes a otros candidatos que ya estaban en firme. ¿Se podrá utilizar, hacer una analogía y utilizar ese mecanismo en este caso? No sé. ¿O qué salida le ve usted a esta entuerto? Yo pienso que no es un tema que tendría que llegar hasta las esferas de la Corte. En materia electoral, el Tribunal Electoral, por disposición constitucional, es quien interpreta y reglamenta la ley electoral, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo siento que hay una posibilidad de poder llevar a cabo esta situación sin que más adelante se digan que las cosas se hicieron sin fundamento legal. Hay una norma que le da las funciones a un fiscal administrativo electoral, y dentro de esas funciones dice que puede pedir la inhabilitación. A mí la palabra inhabilitación no me gusta. Sí. Porque aquí lo que ocurre es que la postulación ahora tiene una especie de nulidad absoluta. Claro, tiene más ¿verdad? peso, por decirlo de alguna forma. Decía Ernesto Cedeño ayer que él no veía inhabilitar, sino la nulidad. Por supuesto. De hecho, el fiscal electoral que vio la luz ahora, en este caso, by the way, también habla específicamente del tema de la nulidad en este caso. ¿Con quién debe asesorarse el Tribunal Electoral? Los tres magistrados. Y se lo pregunto por el tema de los debates, que fue lo que generó también mucho ruido, porque entonces uno luego dice, pero si la candidatura está en firme, ¿por qué incluyeron a José Raúl Mulino si él no es el candidato presidencial? Esto genera quejas en el resto de los candidatos. El tribunal entonces recoge y dice, se suspende el debate que era hoy para el próximo lunes con los candidatos en firme. Pero Ricardo Martinelli todavía tiene su candidatura en firme. De hecho, ayer veía unos afiches donde estaba el señor Ricardo Martinelli en el debate. Es para que usted vea, licenciado Ordinola, cómo la información, que de una manera u otra, oye, pero ¿qué le pasa a Martinelli? Dirá alguien, ¿por qué aparece en la foto si él no puede? Pero la candidatura todavía está en firme, y el tribunal sale con un comunicado diciendo
que solo los que están en firme. Y luego ayer dice, no hemos recibido nada de el órgano judicial. Mire, el Tribunal Electoral lo que recibe por parte del órgano judicial es un oficio en donde envían la sentencia condenatoria de cualquier persona para efectos de que se proceda en su momento a suspender los derechos ciudadanos, es decir, la posibilidad de ser elegido y de elegir. ¿Eso facilita el enredo de la reglamentación para poder, en realidad, que el señor Ricardo Martinelli no pueda mantener su candidatura en firme? En vista de que el código tiene estas deficiencias en cuanto a las normas, de una manera u otra, se lo pregunto porque ya creo que esta es la tercera comunicación del Tribunal Electoral reiterando que no ha recibido esto. ¿Esto marca alguna diferencia en este proceso o no? Mire, la ejecutoriedad de la sentencia en el caso New Business es un hecho público y notorio. A juicio mío no requiere ningún tipo de comunicación de parte del juzgador, en este caso de la jueza Valoisa Martínez, al Tribunal Electoral para que se pueda proceder. ¿Pero por qué el reiterar tanto eso, que no lo hemos recibido? La verdad es que no. Incluso ese argumento del que usted echa mano ahora fue el primero que ellos utilizaron, que era un hecho público y notorio que el señor Martinelli estaba asilado, ¿no? Ahí no habló del tema de su condición que riñe con la Constitución, sino otro, por eso un hecho público y notorio, pero ya la decisión también es un hecho público y notorio. Ahora, ¿es suficiente? ¿Es suficiente o cuándo deberá llegar esa notificación que ellos están esperando y que han argumentado en tantas ocasiones? No sé si es el envío de la copia de la sentencia autenticada, como es la práctica normal que hace el órgano judicial cuando comunica al Tribunal Electoral de las personas que les suspenden los derechos ciudadanos, los derechos políticos. Sin embargo, también siento que esa comunicación del órgano judicial al Tribunal Electoral no va a traer como consecuencias que el tribunal pueda proceder de oficio, porque también debemos recordar que todos los procesos que se dan a raíz del evento electoral, llámese impugnación al padrón electoral preliminar, llámese impugnación a la postulación, llámese impugnación a la proclamación, la impugnación a la entrega de la credencial, todos estos procesos administrativos electorales, la acción no la da el Tribunal Electoral de oficio, requiere que un particular, un ciudadano, el fiscal electoral, un candidato a puesto de elección, un partido político, accione, impugne. O sea que el fiscal electoral, en este caso el señor Arcia, puede, en este caso específicamente del expresidente, ser la figura que pueda llevar a la formalidad, por decirlo de alguna manera, para que el Tribunal Electoral pueda actuar en el caso del expresidente? Es que fíjese, hay un artículo, el 615, 615 o 620. Uno de estos artículos le da funciones a un fiscal administrativo electoral. Si usted revisa las funciones, hay un numeral, creo que es el 14, que dice que solicitará o solicitar la inhabilitación de candidatos en representación de la sociedad, una cosa así. Como en el Código Electoral no hay nada que hable de inhabilitación en estos casos, yo estoy asumiendo que por ahí puede ser la vía en que esta situación se dilucide. Ahora, si se toma esa vía, ¿cuánto tiempo tomaría? Porque a mí me preocupa es el votante, el ciudadano, que de alguna forma también está confundido y esperando tanto los que lo apoyan como quienes no simpatizan con él. El ciudadano, que es lo que a mí me interesa. ¿Cuánto tiempo tomaría este proceso entonces? O este procedimiento, esta vía que usted dice. Es que esto dependerá del accionar de ambos entes electorales. Digo, si al final esta es la vía que se decide, todo va a depender con la rapidez en que ambos actúen. Tanto un fiscal administrativo que le pide al juez administrativo electoral, oiga,
inhabilíteme. Claro. Siento que no es el término, pero es lo que está en la ley, inhabilíteme a este señor, porque hay una sentencia ejecutoria, no cumple con el 180, no puede ser, no va a poder ser presidente de la República. Entonces, ahí es donde está el mecanismo idóneo, siento yo, para poder dilucidar esto, y el tiempo que se tome, pues es con la rapidez que los mismos funcionarios actúen. Y sin lugar a duda, lo que muchas voces han manifestado y que coincide plenamente con lo que usted dice es el cuidado que deben tener los magistrados del Tribunal Electoral, y precisamente justo después de lo que ocurrió con el tema de los debates. Al árbitro, en este caso, no lo podemos debilitar. Y hay que reconocer que nuestro Tribunal Electoral no solo goza a nivel nacional de una imagen con trayectoria y pulcra, sino también a nivel internacional, porque es la garantía precisamente, licenciado Ordinola, que necesitamos los panameños el 5 de mayo, sentirnos con esa tranquilidad. Pero justo en medio de todo esto, de verdad que qué tóxico el clima político en este momento electoral en nuestro país. Y como decía Hugo, es el elector el que está en medio de este tema, de las campañas sucias, de las campañas negativas, ausencia de muchas propuestas realmente, en donde algunos dicen, no las estamos jugando, esta es la encrucijada, esta es la votación más importante de los últimos años de los panameños, tenemos 8 candidatos y quizás hay oportunidades de mejorar muchas cosas, ya para estas elecciones no, Claro. pero usted que ha estado en otras ocasiones en esa comisión de reformas electorales, aquí ya hay una tarea pendiente, precisamente de esas ambigüedades que están dentro del Código Electoral, pero también para garantizar un ambiente sano al elector, no de confusión ni de todo lo que estamos viendo. Me gustaría escuchar su punto de vista de este ambiente de campaña electoral que vivimos en este momento los panameños, y que ahorita mismo hay un porcentaje amplio de gente indecisa. Cada día los indecisos creo que somos más, me incluyo. Hay otro porcentaje que dice, no creo en nadie, no voy a participar, mi voto va a ir en blanco o no voy. Eso afecta a la democracia y necesitamos empezar a corregir esos pequeños aspectos, porque no queremos terminar como un Venezuela, como un Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Gracias a Dios existe una Comisión Nacional de Reformas Electorales que se reúne a los meses de haber concluido un proceso electoral, casualmente para tener presente todas estas situaciones que se dan, que no están normadas, porque en efecto los procesos electorales son cambiantes. Entonces, la comisión le permite o se permite poder introducir cambios, variaciones, modificaciones a la ley electoral, precisamente para mejorarla, pero para mejorarla para el ciudadano, que al final es el objetivo de los torneos electorales. No a los partidos ni a los políticos, Exactamente. Ni a la figura. Entonces, todos estos enredos que estamos viviendo bien pueden ser considerados en esa próxima comisión, pero de la mano tiene que ir el compromiso de quienes a partir del 1 de julio ocupen curules en la Asamblea Nacional, de en efecto respetar este trabajo que se hace en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, porque el problema es que cuando ese proyecto llega a la Asamblea, entonces comienzan los cambios, comienzan las modificaciones, y cuando no se maneja el derecho electoral, se cometen errores porque se piensa que si yo modifico el 90, pues solamente modifico el artículo 90. Pero ese artículo resulta ser que está correlacionado con otros artículos, y por eso tenemos en este momento un código electoral, a juicio mío, muy enredado, pero obedece casualmente a esa carencia de compromiso en la Asamblea de poder llevar a cabo o a la realidad un proyecto de ley que fue discutido por un tiempo en una comisión. Ese es uno de los grandes sinsentidos de nuestra realidad, porque la Asamblea modifica o cambia lo que ya ellos también de forma indirecta, no, de forma directa, porque ellos tienen
Los partidos políticos, las asambleas tienen participantes en esa comisión. O sea, lo que ellos modifican lo vuelven a modificar. Pero hay un tema que es un gran sinsentido. Pero hay un tema que nos preocupa mucho y es el tema de las campañas sucias a propósito de normas. Nosotros hemos abogado acá que es necesario saber quiénes están detrás de las campañas sucias. No negativas, porque la campaña negativa, digamos que forma parte de las armas que se pueden utilizar en una campaña electoral. Por ejemplo, si usted me dijo algo ayer, pero hoy dice otra cosa, entonces yo puedo utilizar esa contradicción suya. Esa es una campaña negativa. Campaña sucia es lo que vemos que hay con algunos candidatos donde se meten incluso en su vida personal y privada, familiar, con todo lo que eso significa y representa. No sé si las normas abarcan hasta allá, pero yo insisto, debemos buscar la forma de saber qué candidatos promueven las campañas sucias, porque esa también es una carta de presentación. Yo insisto, eso te habla más del corazón del candidato que las promueve que de aquel a quien quieren acusar o señalar. Y esa es una opinión, pero no sé. Por supuesto, ¿qué nos dice usted? El tema de las campañas negativas se da dentro de los contextos de los procesos electorales, porque es recordarle al elector cuál fue mi punto de vista sobre determinado tema en un tiempo determinado, o cuál fue mi conducta con relación a un tema en particular, ¿verdad? Y bueno, la campaña negativa pues está dentro de las posibilidades de lo que las campañas políticas de los partidos y de los candidatos pueden llevar a cabo. Pero endilgarle a un candidato una actuación que nunca se realizó, que no se llevó a cabo, eso es casualmente lo que es campaña sucia y es lo que debemos tratar de evitar que se convierta nuestro torneo electoral. Bueno, y es lo que está convertido realmente. El problema, Susan, Hugo, es que, a ver, ¿cómo controlamos las redes sociales? Principalmente a través de las redes sociales es que se posibilita la campaña sucia. El Tribunal Electoral tiene unos controles, pero siempre en materia de tecnología habrá forma de poder escabullirse de las normas que en alguna medida pueden tratar de sancionar a quien en efecto base su campaña a través de la campaña sucia. Es un tema, yo creo, más de educación, de tratar de pedirle a la población, de enseñarle al ciudadano que a través de este tipo de campañas no es la forma de acceder a un cargo de elección popular. Ojalá las campañas nuestras fueran siempre de propuestas, que son las campañas positivas, y bueno, tener que aceptar las campañas negativas porque no se puede eliminar las posiciones de una persona con relación a un tema determinado. Siempre y cuando sean negativas. Hay claros ejemplos del manejo responsable de redes sociales y podemos replicar cosas buenas que ocurren, por ejemplo, en Estados Unidos con respecto al tema de las restricciones de redes sociales. Europa también es otro claro ejemplo de muchas cosas. El magistrado Eduardo Valdés Escofri conversó conmigo hace aproximadamente 2 semanas y me habló específicamente de un acuerdo con Meta. ¿Quién es Meta? Instagram, Facebook y WhatsApp. Para establecer ciertos controles. Vimos cómo el Senado de los Estados Unidos sentó en el banquillo de los acusados a los grandes CEO de las plataformas digitales. Mark Zuckerberg, que pidió disculpas a nivel mundial por diversas situaciones. Es decir, que yo sí albergo y guardo las esperanzas de que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo en este momento. Ningún candidato se va a atrever en su cuenta a publicar redes, campañas sucias o negativas, porque al final tienen cierto grado de cobardía para hacerlo de frente y utilizan a terceras, cuartas, quintas personas, grandes expertos en todo esto. Y ya hemos tenido, creo que en esta campaña, casos que deben haber marcado nuestra historia. Y uno de ellos para mí, el de Delfia Cortés, por ejemplo. Por supuesto. No todo el mundo tiene la capacidad de manejar las campañas sucias, que pueden tener algo de verdad, pero que están disfrazadas de muchas mentiras. Entonces, la verdad es que el elector,
¿Viste lo que le sacaron a Pedro? Yo no, ahora no voto por él, por eso que hizo. Entonces son temas, nadie tiene una vida perfecta. Todos los seres humanos cometemos errores en algún momento de nuestra vida. El único perfecto es Dios. Entonces siento que jugar con aspectos de este tipo ya debe tener algún tipo de control. Tenemos muchas tareas, señor Ordinola, creo que usted mencionó varias. Y con respecto al tema del caso del expresidente, nos queda claro a todos que el tribunal debe ir con mucho cuidado ante la decisión que vaya a tomar específicamente con ese artículo 180 y que quizás la vía pudiera estar en otro ente para tratar de encontrar, ojo, la solución al caso tan complicado. Correcto, así es. Yo siento que hay el mecanismo. Reconozco que debe haber confusión porque yo particularmente, yo mismo no siento que hay claridad en la normativa para poder salir del enredo que se tiene en estos momentos con la continuidad en la contienda electoral del señor Martinelli. Bueno, veremos qué pasa en este caso. Licenciado, usted busque las fuentes oficiales, ilústrese con este tema. No es tan fácil como quizás muchos piensan. Y bueno, lamentablemente este es el ambiente que nos han regalado los políticos rumbo al 5 de mayo. Mientras tanto, usted evalúe, analice, escudriñe ese candidato, escarbe. Ahora, todo. Aquí el niño es llorón y lo pellizcan, porque sí, eso no los están dando algunas campañas a propósito, pero usted contribuye a esa campaña. Desde el momento que usted recibe un mensaje de la vida privada de alguien, o algo que no tiene que ver con propuestas o con campañas electorales, usted no lo comparta. Así de sencillo, o sea, ese fuego se extiende en la medida en que usted le sigue tirando combustible, le echa gasolina. ¿Y de qué forma se lo echa? Cuando usted lo comparte. Esa multiplicación es lo que le hace daño. Esas campañas sucias no existirían si usted no contribuye. Así que ese es el reto ciudadano que tenemos. Al fin y al cabo, eso no aporta, eso no suma, sino que habla muy mal de la campaña que está detrás de eso, o las campañas que están detrás de eso, pero también habla mal de usted cuando usted lo comparte. Así que lo dejo hasta allí, Gracias por acompañarnos el día de hoy.